El señor Reddit dice. Amiga que me llamó una mala influencia por no querer tener hijos acaba de exigirme hoy que reciba en mi casa a su familia con 3 niños. Primero, este no es un post en el que pregunto si hice lo correcto o no. Sé que hice lo correcto. Esto es simplemente una catarsis sobre un día emocional, porque si alguien va a entenderlo, son ustedes, la comunidad que decide no tener hijos. En resumen, un ex amigo, Ted, no es un nombre real, con quien no he tenido contacto en casi 3 años, volvió a escribirme. Dice que tiene una emergencia en casa y necesita encontrar un lugar donde quedarse junto a su esposa y sus 3 hijos mientras se soluciona su situación habitacional. Este es el mismo tipo que, cuando yo estaba pasando por algo traumático, me dijo que no podía ser mi amigo porque sería una mala influencia para sus hijos por no querer tener hijos. Un poco de contexto sobre cómo terminó la amistad. Yo estaba en una situación de mucho estrés y muy triste. La muerte de mi padre fue solo una de las cosas terribles que me pasaron en un periodo de 3 meses. Estaba buscando consuelo y, en cambio, Ted me dijo que yo, como persona sin hijos por elección, era una mala influencia para su familia, entonces tenía esposa y 2 hijos. En resumen, no querían pasar tiempo conmigo porque no valía la pena, ya que tenían amigos más valiosos. Esta era una persona a la que conocía desde la escuela de posgrado y con quien había pasado mucho tiempo haciendo cosas divertidas, como escalar. Ted y yo éramos parte de un grupo de amigos que alquilaban casas en lagos o cabañas de invierno para actividades deportivas de verano e invierno. Hablamos de más de 10 años de amistad, para que luego simplemente me descartara porque pensaba que no le servía. Me dolió mucho, especialmente cuando estaba lidiando con situaciones muy tristes. Aún más porque yo estuve para él cuando se enteró que su mamá tenía cáncer, e incluso estuve presente en el funeral de su madre. Como dije, no había hablado ni escrito con él en casi 3 años. Lo atribuye a que algunas personas se ponen muy raras cuando tienen hijos, adoptan una mentalidad conservadora tradicional y piensan que quien no quiere o no está trabajando por una vida con 2.5 hijos como en Ley de Tebidor es sospechoso. Y entonces hoy aparece un mensaje de texto en mi teléfono de Dev. Nunca borré ni bloqueé su número, así que su nombre todavía estaba guardado. Me pedía que lo dejara quedarse en mi casa con sus 3 hijos porque su calentador de agua se rompió y era una situación de emergencia. Sabía que ahora vivía en la misma ciudad que él y que sería un gran favor. Muchas emociones en ese momento. Aparentemente, desde que me dijo que yo era una mala influencia, él y su esposa tuvieron un tercer hijo. Supongo que un bebé COVID. Mi mayor pregunta era, ¿por qué pedírmelo a mí, precisamente? Le pregunté por qué me lo estaba pidiendo. Su respuesta fue básicamente que ya no le quedaban opciones y que nadie tenía espacio para él y sus 3 hijos, especialmente con el bebé de 5 meses. Le pregunté por qué no podían arreglar una habitación de hotel. Dijo que sería muy caro y que ya tenían muchas deudas médicas por el nacimiento prematuro de su nuevo hijo que necesitó estar en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Le dije que eso sonaba duro, pero que de nuevo, ¿por qué yo? Me dijo que sabía que el año pasado ayudé a alguien con alojamiento de emergencia y vio que tenía espacio suficiente para huéspedes. Que, así como fui generosa entonces, podía ser generosa con él ahora. Sabía exactamente a qué se refería, pero quería saber cómo se había enterado. Esa situación fue delicada y pensé que era un asunto privado familiar. Me dijo que la pareja a la que ayudé lo había publicado en Facebook. Pequeño paréntesis, alrededor de esta misma época el año pasado, una buena amiga de la universidad, Kate, que tiene lupus, contrajo COVID-19. Estaba siendo muy cuidadosa, y fue terrible porque esto fue antes de que las vacunas se empezaran a aplicar para personas vulnerables. Kate tiene mi edad, mediados de los 30, y es muy saludable además del lupus, de hecho, es maratonista. El lupus hizo que el COVID-19 fuera mucho peor, y terminó en la UCI. Encima de eso, estaba embarazada, y su esposo tuvo que tomar la decisión de salvarle la vida a ella a costa del feto. Básicamente, era administrar medicamentos y cuidados que salvarían la vida de Kate pero que acabarían con el embarazo, o dejarla morir. Por suerte, su esposo es un buen hombre y autorizó a los doctores a que interrumpieran el embarazo para salvarle la vida a ella. La madre de Kate fue una absoluta basura y dijo que su hija debería haber muerto junto con el bebé. Dijo que la vida de Kate ya no valía mucho, e incluso trató de llevar a un sacerdote para que le diera los últimos ritos. Kate estaba en coma en ese momento. Esto provocó un caos familiar, como se imaginarán. El hermano de Kate y su esposa necesitaban un lugar donde quedarse lejos de esa madre horrible, de inmediato. Yo tenía una habitación libre y vivía cerca del hospital. Se quedaron conmigo por 2 días hasta que encontraron un hotel de estancia prolongada. Nadie estaba seguro de que Kate sobreviviría, así que querían estar cerca. Ellos vivían en otro estado y originalmente se estaban quedando con la madre de Kate. Por suerte, Kate sobrevivió y ha desheredado a su madre desde entonces. Ella incluso recuerda, mientras estuvo en coma, a la gente hablando sobre el sacerdote tratando de entrar. Dejé que el hermano y su esposa se quedaran en mi casa porque son buenas personas, siempre me han apoyado, y siguen siendo de las personas más agradecidas que conozco. Aparentemente, sin que yo supiera, porque no tengo Facebook, el hermano o la esposa de Kate publicaron algo sobre qué buena persona fui al ayudarlos en un momento tan difícil, y que fui una luz en un periodo muy oscuro. Me lo dijeron en persona, pero no sabía que lo compartieron en redes sociales.
Volviendo a hoy. Deb vio eso el año pasado, lo guardó en su cabeza, y pensó que dejaría entrar a su familia y a sus hijos en mi casa con los brazos abiertos. Francamente, le dije que se fuera al diablo. Estaba furiosa de que intentara manipularme emocionalmente para dejar que él y su familia se quedaran en mi casa por un tiempo indefinido. Él sabe que no tengo hijos, hasta dijo que no tener hijos me convertía en una mala influencia para su familia. Pero, de repente, cuando le conviene, mágicamente ya no soy una mala influencia y debería permitirle volver a mi vida sin siquiera una disculpa por las cosas horribles que me dijo hace 3 años. Le dije que ser una persona sin hijos por elección significa que no quiero niños en mi casa por un periodo extendido de tiempo. Si quisiera eso, no sería una persona sin hijos por elección. Que no iba a alterar mi vida ni la de mis 2 gatos para convertir mi hogar en un bed and breakfast para sus 3 hijos. Él me dijo que era egoísta, que pensara en sus hijos, que no tenían agua caliente en su casa. Le dije que lo siento, pero puede usar su tarjeta de crédito o pedirle a algún familiar que les pague una estancia en hotel. Me dio más excusas, volvió a mencionar la deuda médica, y dijo que solo serían unos días. Le dije que varios días para arreglar un calentador de agua me sonaban muy sospechosos. Ese tipo de cosas se puede arreglar rápido. Además, conozco las leyes de residencia de nuestro estado, y si alguien se queda más de 7 días en la casa de alguien, puede reclamar derechos de inquilino. No iba a correr ese riesgo y luego tener que pelear en la corte para echarlos. Me insultó, y luego dijo que me iba a poner en evidencia en redes sociales, que les diría a todos mis amigos que no quise ayudar a una familia con niños en una emergencia, que yo quería que los niños sufrieran. Le dije que me importaba un carajo. Que ni siquiera estaba en Facebook, así que me da igual lo que piense su pandilla de Kerens. Le dije que las redes sociales no son la vida real, y que si intentaba contarle esto a mis verdaderos amigos, se reirían en su cara. Le dije que tenía todos sus mensajes como prueba de cómo me habló, y de lo manipulador que era. Le dije que antes era una buena persona, que pasamos buenos momentos juntos, que aún lamento lo de su mamá, y que me da pena que su vida haya tomado este rumbo, porque suena a que está muy miserable. Pero que él es una mala influencia en mi vida y no puedo tenerlo cerca. Estoy segura de que lo entenderá, ya que él dijo lo mismo sobre mí. Ese fue el resumen del último mensaje que le mandé. Siguió escribiéndome furioso hasta que lo bloqueé. Estoy realmente triste por todo esto. Dave solía ser una persona decente hace 10 años, y su madre era una mujer encantadora. Ahora me estoy preparando mentalmente para los monos voladores que puedan aparecer de la nada intentando hacerme sentir culpable por no haber acogido a su familia. No puedo esperar a decirles que si tanto les importa, que los acojan ellos mismos. Ya hablé del asunto con mis 2 mejores amigas, y ambas estaban en shock por lo descarado que fue Deb y por la completa falta de vergüenza. Ellas también pensaron que era muy sospechoso lo insistente que fue sobre quedarse en mi casa, y por varios días. Una de ellas dijo que su calentador de agua se descompuso recientemente, y que el plomero fue el mismo día. Solo tomó un día para arreglarlo. Que estar tan en contra de la opción del hotel era una gran señal de alerta. Ambas sienten que hay algo que falta en toda esta historia. Y yo estoy de acuerdo, algo no cuadra. Siento una especie de justicia sobre todo esto. Sé que hice lo correcto. Odio que una muestra de amabilidad previa se haya usado en mi contra como un arma. Hace años, llegué a pensar que tal vez él tenía razón, que yo no era lo suficientemente buena porque estaba bastante deprimida. Como si la gente no quisiera tener cerca a personas tristes. Pero ahora, con más claridad, veo que él tiene un carácter profundamente malo. Aún así, esto reabrió viejos recuerdos. Recuerdos tristes. En fin, gracias por leer si llegaste hasta el final. Tenía que sacarlo de mi pecho y desahogarme. Actualización, el calentador de agua de Deb. Un ex amigo que me llamó mala influencia para su familia ahora quiere que aloje a su familia. Bueno, estoy feliz y un poco sorprendida de que la mayoría de las cosas se hayan resuelto poco más de 24 horas después de que todo comenzó. Supongo que ese es el beneficio de tener personas que trabajan a tu favor tras bambalinas. También quería agradecer a todos los que respondieron a la publicación anterior. Agradezco mucho el apoyo y sabía que entenderían mi desahogo. RIP a mi bandeja de entrada, pero leí todo, y ustedes son la mejor comunidad de Reddit. Ni un solo troll, lo cual creo que es un milagro de Reddit. Ahora, a la actualización. Estoy escribiendo esto con una tetera caliente a mi lado, y les recomiendo hacer lo mismo. Esto va para largo. Bueno. Todos ustedes tenían razón. Un calentador de agua roto haciendo que una familia de 5 necesite vivienda alternativa era sospechoso, especialmente porque Deb ni siquiera tiene un calentador de agua. Todo era una mentira. Fue todos ustedes diciendo, lo sabía. Aquí está el asunto, Deb vendió su casa hace 6 meses, y él y su esposa Sally han estado tratando de comprar una casa más grande desde entonces. Mientras escribo esto, ya están en un hotel con sus hijos. Tienen agua caliente de sobra. Puedo imaginarme a todos ustedes asintiendo con la cabeza, ajá. Sabía que querían una actualización porque la historia del calentador de agua sonaba extraña. Así que aquí está. En serio, prepárense un té. Mi hermana vive en otra zona horaria y tiene unas horas de ventaja. Al parecer ha estado investigando sobre Deb.
Su esposo trabajó como investigador privado durante la universidad, y ella tiene una habilidad sobrenatural para encontrar información sobre las personas. Es una pequeña sabuesa, en el buen sentido. También tiene presencia en redes sociales, mientras que yo no. Le di a mi hermana el nombre completo real de Dead y algunos datos que sabía sobre él, como una dirección que tenía y los nombres de su esposa y de los 2 hijos que conocía. Ella se puso manos a la obra. Me dijo que su casa se puso a la venta hace unos 6 meses y se vendió bastante rápido por mucho más de lo que costó cuando la compraron años atrás. Es un mercado de vendedores, y fue una venta enorme. Yo respondí, qué interesante. Luego me dijo que buscó en la ciudad y en los pueblos cercanos y no pudo encontrar que hubieran comprado otra propiedad. Parecía que su casa se había vendido por una gran suma, pero eso era todo. Así que les mandé un mensaje a mis 2 amigas de ayer y les conté lo que mi hermana encontró, que parece que Deb vendió su casa y que no tiene ningún problema con el calentador de agua, porque no tiene calentador. Mis amigas respondieron, ¿qué demonios? Una de ellas, Allison, se puso en contacto con mi hermana y se lanzaron juntas a una investigación profunda en redes sociales. Mi hermana estaba muy preocupada de que me estuvieran estafando. Allison fue compañera de posgrado mía y de Deb hace más de 10 años. Nunca fue muy cercana a él y no estaba en su radar, pero entre sus amigos de Facebook, él todavía figuraba. Más o menos al mismo tiempo, recibí noticias del hermano y cuñada de Kate, quienes se quedaron conmigo cuando Kate estaba en el hospital. Fue Laura, la cuñada, quien había publicado sobre mi generosidad en Facebook. Confirmó que sí había publicado un par de fotos. Eran de mi gata, que parecía estar poniendo las reglas de la casa, y de una de mis plantas grandes, una monstera deliciosa, porque le encantó. Lo que pasa es que, a partir de esas fotos, uno podía deducir algunas cosas sobre mi casa, que estaba ordenada, que tenía una cocina grande, una despensa bonita. Esto se volvería relevante. Le conté a Laura lo que estaba pasando y se sintió mortificada al pensar que quizás había tenido algo de culpa en que Deb quisiera entrar en mi casa. Inmediatamente eliminó la publicación, quitó mi etiqueta y me mostró una captura de pantalla como prueba de que lo había hecho. Me preguntó si podía ayudar en algo más. Le dije que mi hermana estaba haciendo una investigación profunda y quizás le serviría ayuda. Así que puse a Laura en contacto con mi hermana. Laura también se puso en contacto con Allison. Aparentemente, de forma casi sincronizada y ya entrada la mañana, Allison me pidió capturas de pantalla del punto exacto de la conversación por texto en la que Deb dice que su emergencia es por el calentador de agua y por qué necesita que lo ayude acogiendo a su familia / hijos, por unos días. Se las di. Después de eso, silencio total durante la mayor parte del día. Pensé, me pregunto qué estará pasando. Ya en la tarde, recibí muchas más piezas de la historia. Me llegaron mensajes de texto de mi hermana, de Allison y de Laura. Voy a intentar resumirlo en puntos, porque es un poco enredado. Dave y su esposa Sally sí vendieron su casa hace 6 meses. Querían más espacio y más habitaciones para sus ahora 3 hijos, y querían una casa mejor. Como el mercado estaba completamente loco a favor de los vendedores, la venta de su casa prometía mucho dinero. Estaban entusiasmados por ponerla en el mercado. Querían obtener el máximo precio, así que la vendieron sin condición de primero encontrar otra vivienda antes de que los nuevos dueños se mudaran. Dave estaba convencido de que, con tanto dinero de la venta, encontrarían casa rápidamente. Su casa se vendió rápido, incluso hubo una guerra de ofertas. Dave se jactaba de eso. Él y Sally empezaron a buscar casa, pero no era tan fácil. Cada vez que hacían una oferta por una propiedad, otra persona la superaba. Llegó el momento en que los nuevos dueños debían mudarse y Dave y Sally tuvieron que salir de su casa. Un amigo los acogió bajo el acuerdo de que sería algo temporal, mientras seguían buscando casa. Dave y Sally sí estaban buscando, pero siempre lo superaban en las ofertas. Se negaban a bajar sus expectativas o ajustar su presupuesto. No querían ver casas del tamaño de la que acababan de vender, porque el objetivo era conseguir una más grande. No podían ganar en ninguna guerra de ofertas. Dave se negó a aumentar el presupuesto. Y sí, su tercer hijo nació prematuro y estuvo en la UCI, así que en efecto tienen deuda médica. No querían gastar más ni pedir más préstamos. Así que Dave, Sally y los 3 hijos se fueron a casa de otra persona. Buscaron casa. No pudieron conseguir una. Repetido. Ahora se encontraban en la 4ª casa de conocidos que los habían acogido. Hace un mes se les agotaron las opciones de vivienda gratis. Irónicamente, lo sacaron porque las familias anfitrionas necesitaban espacio para recibir a sus propias familias por las fiestas. Nadie más quería acoger a los gorrones. Sally es maestra en la ciudad, y como los niños volvieron a clases presenciales, necesitaban quedarse en la ciudad. Las únicas otras opciones que les quedaban eran el hermano de Dave, vive a 2 horas, y los padres de Sally, a 6 horas. Ninguna opción era buena para sus trabajos ni para las clases de los niños. Así que la familia necesitaba vivienda urgente y reservaron un hotel. Estaban realmente molestos porque sus hijos hacían ruido y el personal del hotel les pedía que fueran más silenciosos. Dave y Sally se quejaban de lo horrible que era vivir en un hotel. Que no era justo que no pudieran conseguir una casa con todo el dinero que tenían. Aclaremos, tienen dinero de sobra para vivir en un hotel.
que es más caro que alquilar un departamento. A Dev le gusta la idea del hotel porque no tiene que firmar un contrato de arrendamiento, puede irse cuando quiera y tiene servicio de limpieza. Sally se pone en plan pobre de mí, diciendo que sus hijos están tristes porque no tienen patio donde jugar, que el hotel no les permite ser niños. Pequeño paréntesis, Allison volvió a revisar publicaciones de Sally y encontró una situación en la que ella y un grupo de amigas hablaban mal de mí. Se trataba de algo que ocurrió al inicio de la pandemia, cuando la gente estaba entrando en pánico y comprando todo el papel higiénico y alimentos antes de que pudieran reabastecerse. Una persona con la que fui a la escuela de posgrado, y que era mi amiga, se puso en contacto conmigo para preguntarme cómo estaba. Pensé que me contactaba para ofrecer apoyo y ser amable. Pero su motivación real era pedirme que le diera parte de mi comida. Tengo un congelador tipo Arcón y una despensa bien surtida desde hace años. Tener una despensa funcional es algo que me viene de familia, mi abuela sobrevivió la Segunda Guerra Mundial, mi madre lo hacía y ahora yo también. Esta amiga, que parecía amable, sabía que yo tenía bastante comida. Me dijo que necesitaba que le diera algo porque yo no tenía hijos que alimentar. Me explicó que su hijo era muy delicado con la comida y que seguramente yo tendría pollo congelado de sobra. Me impresionó su descaro. Le dije que si realmente necesitaba comida, había un banco de alimentos al que podía acudir. No le iba a dar mi comida solo porque su hijo es melindroso y solo quiere nuggets caseros. No había escasez de comida, era solo compras por pánico. Le dije que fuera temprano entre semana al supermercado, que es cuando reabastecen, y seguro conseguiría pollo. Ella me llamó egoísta. Aparentemente llevó esta situación a redes sociales y habló mal de mí con otros que eran esposas de amigos de posgrado. Volviendo a las publicaciones de Sally apoyó a esa mujer que intentó hacer que yo le regalara mi pollo congelado. Sally también me consideraba egoísta por no ayudar a una madre. Decía que era raro que yo guardara tanta comida siendo solo una persona y que claramente tenía problemas. Si piensas que eso de que yo soy una mala influencia fue algo sembrado por Sally, creo que estás en lo correcto. Cuando Laura publicó sobre mi generosidad al alojarlos por unos días mientras que estaba hospitalizada, Sally comentó que fue un gesto muy lindo de mi parte. Incluso dijo que mi casa se veía increíble. Esta red de amistades parece muy compleja, pero básicamente se trata de gente que nos conocimos en la escuela de posgrado. Esa etapa fue difícil y solíamos relajarnos organizando viajes entre todos, antes de que muchos se casaran o tuvieran hijos. Yo siempre invitaba a mis amigas cercanas de la universidad a estos viajes donde alquilábamos casas en lagos o cabañas en resorts de esquí. En publicaciones recientes, Sally seguía con su discurso de pobre de mí, diciendo que los niños están tristes por no tener patio y que vivir en un hotel no les permite ser niños. Entonces apareció una publicación extraña de Sally de hace 2 días, que decía que su familia había encontrado un lugar tan lindo y que sus hijos por fin iban a salir del hotel. Agregó que tenía una cocina estupenda para que sus hijos pudieran disfrutar. Y justo después de eso, Ted me escribió por mensaje de texto ayer, después de 3 años sin contacto, diciendo que su calentador de agua estaba dañado y que necesitaba que alojara a su familia por unos días mientras se arreglaba. Obviamente, ya saben que le dije que no. Bueno. Mis amigas vieron esta mañana que Ted y Sally estaban publicando comentarios pasivo-agresivos en redes sociales, diciendo que la sociedad hoy en día está perdida cuando los amigos les fallan a las familias con hijos en momentos difíciles. Sally dijo que la linda casa que habían encontrado se cayó y que sus hijos estaban muy decepcionados. Supongo que fue en ese momento cuando Allison me pidió las capturas de pantalla del cuento del calentador de agua. Allison se puso furiosa y publicó las capturas del mensaje de Deb mintiendo sobre el calentador. Ella y Laura empezaron a exponerlos. Contaron la verdad, que Deb y Sally no tenían ninguna casa nueva asegurada, que intentaron meterse en mi casa mintiendo sobre un calentador de agua dañado, y que yo jamás accedí a recibirlos. Laura los llamó unos aprovechados gigantes por tratar de sacar ventaja de mí. Allison desenterró lo que pasó hace 3 años. Mis verdaderas amigas, como Allison, estuvieron para mí cuando pasé por momentos difíciles, mientras que Deb básicamente me dijo me da igual, además eres una mala influencia para mi familia. Allison dejó claro que Deb me había llamado mala influencia por mi estilo de vida sin hijos, y que era patético que pensara que podía volver a entrar a mi vida después de haberme insultado. Y sí, Allison también es una persona sin hijos por decisión propia. La gente le dijo a Deb que había sido súper cruel y que ahora tenía el descaro de pedir favores. Aparentemente todo se salió de control y empezaron a llamarlo tacaño y un parásito. Varias personas que habían dejado que su familia se quedara con ellos durante los últimos 6 meses aparecieron para contar su experiencia con él. Una persona describió cuán sucia era la familia de Deb y lo increíble que fue tener que hacer una limpieza profunda cuando por fin se fueron. Dijo que sus hijos no tenían modales, que atormentaban a sus perros y que fue una bendición cuando se marcharon. La gente se mostró molesta de que intentaran engañarme y luego hacerme quedar mal en redes sociales. Incluso personas con las que no hablaba desde hace tiempo se pronunciaron. Le dijeron a Deb que yo era una buena persona, que los había ayudado en la escuela de posgrado con distintas cosas, y que no me merecía lo que él estaba haciendo. Fue muy lindo leer eso. Algunas personas recordaron cómo les ayudé a conseguir trabajo, algo más de lo que Deb jamás hizo por nadie. Incluso el propio hermano de Deb dijo que estaba asqueado con su comportamiento.
Recordó cuánto lo ayudé cuando falleció su madre, y dijo que su madre estaría revolcándose en la tumba al ver cómo él estaba tratando a la gente. Mi hermana terminó convenciéndome de hacer una videollamada con ella. Compartió pantalla para mostrarme cómo se estaba desarrollando todo el drama en redes sociales. Tal vez por eso nunca recibí un solo mensaje de nadie para reclamarme por no haber dejado que esa familia entrara a mi casa. Yo esperaba monos voladores, gente entrometida tratando de manipularme emocionalmente, pero nunca llegaron. Dios mío, qué satisfacción. Dave me había dicho que iba a exponerme en Facebook y terminó siendo él el expuesto. Qué estúpido, increíblemente estúpido. Yo tenía el mensaje de texto en el que él mentía sobre el maldito calentador de agua. Debió pensar que como no uso redes sociales, nunca me enteraría de que estaba mintiendo, ni sabría que en realidad estaba disfrutando del agua caliente en un hotel. Siento que esquivé una bala con ojiva nuclear. Tuve que servirme un trago después del trabajo y pensar bien todo esto. Después de considerar todo y ponerlo en contexto, creo que Dad y Sally querían ocupar mi casa como ocupas. Él se enojó mucho cuando mencioné la ley de los 7 días, donde si alguien permanece ese tiempo en tu casa, ya puede alegar derechos como inquilino. Sabía que había algo raro. Y ustedes también lo supieron desde el principio. Estoy convencida de que Dad era simplemente un tacaño que no quería seguir pagando el hotel. Todavía se negaba a buscar un apartamento y ya había agotado todas sus opciones de alojamiento gratuito con sus verdaderos amigos. Yo era su último intento. Su esposa sabía que yo solía recibir huéspedes con amabilidad. También sabía que mi casa era bonita y que tenía mucha comida que sus hijos podrían comer. Ya tenían fama de comerse todo en las casas donde se quedaban. Si se quedaban conmigo una semana, ya podían reclamar derechos de inquilinos, y yo tendría que lidiar con los tribunales para sacarlos. Eso podría haber tomado meses. Era mucho más fácil estafar a una persona soltera y desplazarla de su propia casa que hacer lo mismo con otros amigos que ya tienen hijos y poco espacio. Lo único que buscaban era vivienda gratuita para poder usar hasta el último centavo en conseguir una casa de 4 o más habitaciones con todo el dinero que obtuvieron de la venta de su anterior casa. No sé si ese era exactamente su plan, pero todo encaja. Así que decidí enviarle un último mensaje a Dev. Lo desbloqueé solo para eso y luego lo volví a bloquear. El mensaje decía: Hola Dev. Ya descubrí que mentiste sobre el calentador de agua. Ni siquiera tienes uno. Estás viviendo en un hotel, además de estar sentado en un montón de dinero gracias a la venta de tu antigua casa. Me parece una mierda que me hayas mentido para intentar meterte en mi casa y aprovecharte de mí, especialmente después de destruir nuestra amistad diciéndome que soy una mala influencia para tu familia. No te lo dije en ese entonces, pero te lo digo ahora, eres basura. Tu madre estaría avergonzada de ti. Veo que todo esto es pura proyección, porque el que es una mala influencia no soy yo, eres tú. No solo para mi vida, sino también para la de otros. Si de verdad creyeras que soy una mala influencia, jamás habrías intentado que tu familia se metiera en mi casa esta semana. Pero si aún crees eso, no tienes de qué preocuparte, porque no te voy a ayudar ni concederte favores en el futuro. Voy a mantener mi mala influencia bien lejos de tu familia. Ah, y Sally parece que se ha convertido en todo un encanto, ¿eh? Lo último que haré por ti, porque no soy un monstruo, es decirte que tienes que hacer tu deber como esposo y padre, paga un apartamento estable para tu familia. Deja de jugar a ser parásito. Aquí tienes un enlace a la página de Craigslist de nuestra ciudad en la sección de vivienda. Seguro encuentras algo. Ah, y espero verte en el próximo evento de exalumnos no virtual. Seguro será genial ponernos al día en persona. Así que ya está. Dije lo que tenía que decir. Una vez más, todos ustedes tenían razón, había algo más detrás de todo esto. Me siento realmente mal. ¿Cómo alguien puede siquiera pensar en hacerme algo así? También me da náuseas pensar en qué habría pasado si los hubiera dejado entrar a mi casa. Eso habría sido una pesadilla. Todavía estoy procesando todo esto, pero hay algo muy claro, el pasado me enseñó una gran lección y ahora la estoy aplicando. Durante años, me sentí mal por cómo terminó esa amistad. Me hizo dudar de mí misma. Me pregunté si tal vez él tenía razón, si ser una persona sin hijos me hacía menos valiosa o egoísta. Esa idea me dolió durante mucho tiempo, especialmente porque vino de alguien con quien compartí más de una década de amistad, aventuras, apoyo mutuo, risas. Pero ahora lo veo con claridad. No era que yo fuera una mala persona. No era que estuviera siendo egoísta o cerrada por elegir una vida sin hijos. Era que él se estaba convirtiendo en alguien diferente. Alguien que, en lugar de expandir su empatía al formar una familia, se encerró en su mundo y empezó a ver a quienes vivíamos distinto como amenazas o como recursos. Recursos que podía usar solo cuando le convenía. Él proyectó sus inseguridades en mí. Y cuando me necesitó, cuando ya no tenía a quien más recurrir, de pronto dejé de ser una mala influencia para convertirme en una opción viable. Una puerta a tocar. Una casa cálida. Una despensa llena. Una persona generosa que, con suerte, no diría que no. Pero sí dije que no. Y no solo eso. Me defendí. Puse límites. Y no me arrepiento en absoluto. Hoy me doy cuenta de que no todos los vínculos del pasado merecen ser recuperados.
Algunas personas quedan atrás porque así debe ser. ¿Por qué cambian? Porque muestran su verdadera cara. Porque el respeto se perdió. Sé que no todos habrían manejado la situación igual. Algunas personas tal vez habrían sentido culpa o miedo a parecer crueles por decir no a una familia. Pero yo conozco mi valor. Conozco mi espacio. Conozco mis límites. Y si algo queda claro, es que ese límite salvó mi paz mental. Gracias por leer esto hasta el final. Gracias por ser una comunidad que no juzga, que entiende y que sostiene. Porque aunque no estemos en la misma habitación, siento que todos ustedes me dieron una gran red de apoyo mientras atravesaba este momento tan absurdo, tenso y revelador. Hoy, me abrazo fuerte. Hoy, me elijo. Y a Ted, bueno, él puede ir a buscar en Craigslist. Cuéntame en los comentarios reditos que hubieras hecho tú en su lugar. No olviden dejar su like y suscribirse si les gustó el video, su apoyo es muy importante para nosotros.